Volumen 19, julio 18, 1926. Porque al venir nuestro Señor a la tierra, no manifestó el reino de su querer. Mi pobre mente estaba pensando en lo que está escrito aquí arriba, y mi dulce Jesús ha continuado sobre el mismo argumento diciéndome: Hija mía, mira entonces el por qué al venir, yo a la tierra no di el reino de mi querer, ni lo hice conocer, pues había una necesidad. Quise someter a una nueva prueba a la criatura, quise darle cosas menores de aquellas que le di en la creación, remedios y bienes para curarla, porque al crearlo, el hombre no estaba enfermo sino sano y santo. Por lo tanto, podía muy bien vivir en el reino de mi querer. Pero sustrayéndose del querer supremo cayó enfermo, y yo vine a la tierra como médico celestial para ver si aceptaba los remedios, las medicinas para su enfermedad, y después de haberlo probado en esto, entonces le habría dado la sorpresa de manifestar el reino de mi voluntad que en mi humanidad tenía preparado para él. Se engañan aquellos que piensan que nuestra suma bondad y sabiduría infinita habrían dejado al hombre solo con los bienes de la redención, sin levantarlo de nuevo al estado primero creado por nosotros. Si fuera así, nuestra creación hubiera quedado sin su finalidad y por lo tanto sin su pleno efecto, lo que no puede ser en las obras de un Dios. A lo más haremos pasar y girar los siglos, dando ahora una sorpresa, ahora una otra, ahora confiándole un pequeño bien, ahora otro más grande. Haremos como un padre que quiere heredar a sus hijos, pero estos hijos mucho han malgastado los bienes del padre, pero con todo, y esto está decidido a heredar la propiedad a sus hijos. Así que piensa en otra estrategia. No da ya a sus hijos las sumas grandes, sino poco a poco, peso a peso. Y conforme ve que los hijos conservan lo poco, así va aumentando las pequeñas sumas. Con esto los hijos vienen a reconocer el amor del Padre y a apreciar los bienes que les confía, lo que no hacían antes cuando tenían las sumas grandes. Esto sirve para reafirmarlos y para enseñarles a saber conservar los bienes recibidos. Entonces el Padre, cuando los ha formado, confirma su decisión y da sus propiedades a sus hijos. Ahora así está haciendo la paterna bondad. En la creación, puso al hombre en la opulencia de los bienes, sin restricción alguna, pero solamente porque quiso probarlo, le puso una sola restricción que a él no le hubiera costado gran cosa. Pero con un acto de su voluntad, contraria a la mía, malgastó todos estos bienes. Pero mi amor no se detuvo. Comencé más que padre a darle poco a poco, y primeramente a curarlo. Con lo poco muchas veces se usa más atención que cuando se poseen las cosas grandes, porque si se poseen grandes propiedades y se despilfarra, hay siempre de dónde tomar, pero si se despilfarra lo poco se queda en ayunas. Pero la decisión de dar el reino de mi voluntad al hombre no la he cambiado. El hombre cambia, Dios no se cambia. Ahora la cosa es más fácil, porque los bienes de la redención han hecho el camino, han hecho conocer muchas sorpresas de mi amor por el hombre, cómo los he amado, no con el solo fiat, sino con darle mi propia vida, si bien mi fiat me cuesta más que mi misma humanidad, porque el fiat es divino, inmenso y eterno. Mi humanidad es humana, limitada y en el tiempo tiene su principio. Pero la mente humana, no conociendo a fondo lo que significa el fiat, su valor, su potencia y qué puede hacer, se dejan impresionar más por todo lo que hice y sufrí al venir a redimirlos, sin saber que bajo mis penas y mi muerte estaba escondido mi fiat, que daba vida a mis penas. Ahora, si hubiese querido manifestar el reino de mi voluntad cuando vine a la tierra, antes de que los bienes de la redención fuesen conocidos y en gran parte poseídos por las criaturas, mis más grandes santos se habrían espantado. Todos habrían pensado y dicho: Adán inocente y santo no supo vivir, ni perseveró en este reino de luz interminable y de santidad divina. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Y tú, la primera, ¿cuántas veces no te has espantado y temblando ante los bienes inmensos y la santidad toda divina del reino del fiat supremo,
Querías retirarte diciéndome, Jesús, piensa en cualquier otra criatura, yo soy incapaz. No te espantó tanto el sufrir. Al contrario, muchas veces me has rogado, incitado a que te hiciese sufrir, y por eso mi más que paterna bondad, como a una segunda madre mía, a la cual le oculté que iba a concebirme en su seno, y primero la preparé, la formé para no hacerla espantar, y cuando llegó el tiempo oportuno, en el mismo momento en que yo debía concebirme, entonces se lo hice saber por medio del ángel. Y si bien en el primer momento tembló y se conturbó, pero pronto se serenó, porque estaba habituada a vivir junto con su Dios, en medio a su luz y delante a su santidad. Así he hecho contigo. Por tantos años y años te oculté, que quería formar en ti este reino supremo. Te preparé, te formé, me encerré en ti, en el fondo de tu alma para formarlo, y cuando todo estuvo hecho, te manifesté el secreto, te hablé de tu misión especial, te pedí en modo formal si querías aceptar el vivir en mi voluntad, y si bien tú temías y temblabas, yo te alentaba y te tranquilizaba diciéndote, ¿por qué te turbas? ¿Tal vez no has vivido hasta ahora junto conmigo en el reino de mi querer? Y tú tranquilizándote tomabas más práctica en vivir en él, y yo me deleitaba con ensanchar siempre más los confines de mi reino, porque está establecido hasta dónde la criatura debe tomar posesión en este reino, puesto que son interminables sus confines, y la criatura es incapaz de poderlos abrazar todos, porque es limitada. Y yo, amor mío, no obstante mis temores no han cesado del todo, y a veces me espanto tanto, que temo llegar a ser un segundo Adán. Y Jesús, Hija mía, no temas. Tú tienes más ayuda que la que tenía Adán. Tienes la ayuda de un Dios humanado y todas sus obras y penas para tu defensa, para tu sostén, para tu cortejo, lo que no tenía él. ¿Por qué entonces quieres temer? Más bien sé atenta a la santidad que conviene para vivir en este reino celestial, a tu felicidad y fortuna, pues viviendo en él, te basta una mirada, oír una sola palabra mía para comprender sus bienes, mientras que quienes están fuera, se puede decir que entienden solo que existe el reino de mi voluntad, pero de lo que está dentro y qué se necesita para hacerlo comprender, apenas el alfabeto de mi voluntad pueden entender.